Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Muchas bendiciones en esta mañana. Dios me los bendiga en gran manera. El día comenzaremos siempre poniendo a Dios en primer lugar y también bendeciendo a cada uno de ustedes. Primero vamos a acudir al Señor antes de meditar su palabra. Dios Todopoderoso, te doy gracias. Tú eres Dios, creador del universo, creador de todas las cosas. Las palabras que salen de tu boca son vida, restaura. Señor, es como un espejo, es como un martillo que quebranta, es como una espada que hierre. Señor, es como la miel, más que el oro, más que la plata. Reconocemos, Señor, que tú nos ayudarás y nos guiarás a toda la verdad. A través de las escrituras, tú bendígalo, aquel hermano, hermana que va a escuchar estas palabras. Nuestros corazones están disponibles para que tú nos hables y nos guíes, Señor, a tu conocimiento profundo. Señor, esta petición te entrego en tus manos, en el nombre poderoso Jesús. Amén. Una vez más saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios acerca de la restauración espiritual. Dios restaura los corazones endurecidos. ¿Qué es el hombre para que Dios piense en los seres humanos? ¿Qué valor tiene? Como seres humanos, ¿qué valor tenemos ante Él? Tanto los salmistas y otros siervos de Dios en el Antiguo Testamento se preguntaron, ¿qué es el hombre? Si el hombre es hecho de barro, ofende, desobediente, peca contra Dios. ¿Y por qué Dios sigue siendo fiel? ¿Por qué Dios sigue amando a la humanidad? Podemos recordar toda la historia. Es triste la historia de la humanidad, pero aún Dios permanece hasta el día de hoy con su fidelidad. Por eso hoy quiero compartir, Dios restaura los corazones endurecidos. Y para esto vamos a apoyarnos en los textos bíblicos, carta a los Hebreos y los capítulos, el capítulo 3, 4 nos va a especificar para entender este tema. Por ejemplo, en capítulo 3 habla que hace un recuerdo o trae las citas bíblicas, la historia del Antiguo Testamento, explicando que Israel iba hacia un lugar seguro que era Canaán. Y durante los 40 años han peregrinado. Y durante los 40 años fueron probados. Y al mismo tiempo, estos israelitas endurecieron su corazón. Por eso, por eso la escritura dice en Hebreos capítulos 3, versículos 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Israel no tuvo un lugar, un reposo seguro. Claro, ellos peregrinaron los 40 años, han vagado, han caminado, pero no llegaron a un lugar seguro. De la misma manera, hoy un cristiano puede llevar el nombre de cristiano, puede seguir, pero aún no ha hallado la seguridad, la paz interior. Los israelitas encontraron el cansancio físico, así también un cristiano, aunque no lo ve el cansancio físico, pero sí puede estar cansado interiormente. ¿Por qué los israelitas endurecieron? Por la incredulidad y por el engaño del pecado. Por eso en el capítulo 13 recomienda el escritor de la carta, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice,
hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La exhortación, el ánimo, encaminarse unos a otros es bueno en este camino. ¿Para qué? Para no caer ese tipo de tentaciones que los israelitas tuvieron en el desierto. Además de esto, el escritor de la carta nos dice que en versículo 14, como dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En otras palabras, el escritor nos quiere dejar entender que debemos retener hasta el último ya la fe, la confianza, la firmeza, la estabilidad en Dios. Porque estos hermanos, recorriendo más después en tiempo de los apóstoles, ¿por qué esta carta se escribe? Se va dirigiendo a aquellos hermanos que escuchaban el mensaje del Evangelio, pero no los creían ni les obedecían. Eso era un gran problema en aquellas épocas. Es por esta razón la palabra exhorta que el problema del ser humano es a veces, muchas veces, el endurecimiento, la incredulidad. La incredulidad puede aparecer en muchas maneras, en la desobediencia, cuando uno no confía, cuando no quiere someterse a la palabra, a su promesa, etcétera, etcétera. Y debemos reconocer nuestra incredulidad. Además de esto, Dios juzgó en el desierto los 40 años a los israelitas. Eso no significa que Dios actuó con dureza. Algún momento también, en muchas ocasiones, dio la oportunidad, la misericordia, y algunos han aprovechado, algunos ignoraron esa misericordia por causa del endurecimiento. Ahora, más adelante, en el capítulo 4, nos habla, a pesar que el ser humano está endurecido de corazón, es rebelde, es incrédulo, no se sujeta mm, a la voluntad de Dios. Pero acá Cristo se presenta como un sacerdote mediador. A pesar de que el hombre provoca, eh, lo tienda a Dios, pero Dios mantiene su fidelidad, su santidad, su amor hacia la humanidad. Además de esto, el capítulo 4, versículos 12, dice algo muy interesante. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, un endurecido de corazón no puede entender cuál es su problema, cuál es su necesidad espiritual, cuáles son los errores o en qué errores está. No lo puede entender tampoco su situación ni del prójimo, ni tampoco puede comprender el amor y el poder de Dios. Entonces, si nosotros tratamos de hacer entender con nuestro conocimiento, fuerza humana, a veces no lo alcanzamos. Pero acá hay una salida, una solución, el cual le dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz. O sea, cuando la palabra de Dios penetra, se revela en el corazón humano a través del Espíritu Santo, llega a la profundidad y lo discierne. En otras palabras, la palabra de Dios llega a la inconsciencia humana. Y esa inconsciencia trae a la conciencia y hace reflexionar. O sea, la palabra de Dios es única arma, espada, cuando penetra al corazón duro, puede, puede restaurar, puede hacer reflexionar a ese corazón duro. O sea, la palabra es lo que necesitamos. Además de esto, no solo es la palabra, sino algo más que eso. El mismo Cristo es la palabra y ese mismo Cristo intercede por nosotros como un sacerdote. En versículos 16 nos habla, sabe que Dios
que somos hechos de polvo, de tierra, a veces fallamos al Señor, pero Él sigue siendo fiel, conoce nuestras debilidades y la palabra dice, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios conoce la condición humana y por esa razón en versículo 16 presenta a Cristo como el auxilio pronto socorro para socorrer a los que pasan las mismas situaciones, enfrentan muchas dificultades en esta vida. Cristo abre el camino, la puerta, que podemos acercarnos a Dios confiadamente, en otras palabras, con fe, así hallar el oportuno socorro para no caer como los israelitas han caído en la incredulidad, endurecimiento y la desobediencia. Para no caer, los israelitas han caído hasta donde llegaron a provocar a Dios, la ira de Dios. Y a veces, para que el hombre, la humanidad, no caiga en estas situaciones, primero nos presenta la palabra de Dios. En el capítulo 3 hemos visto exhortaos, dice la palabra, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Para no caer como los israelitas, nos dice que debemos exhortar al prójimo, o sea, animar, sacar el error, encaminar en el camino correcto o a aceptar las exhortaciones y retener la fe en Cristo. Pero después que la palabra es la única que a nosotros nos mantiene en conciencia. Debemos amar la palabra de Dios a pesar que la Biblia dice es una espada que hierre, o sea, nos discierne, es como un espejo que nos va a reflejar quiénes somos, en dónde estamos. Todo eso nos va a revelar. La palabra de Dios no oculta nada. Es una espada que hierre, pero nos va a sanar. Para no caer a ese endurecimiento, es estar comiendo la palabra cada día, en todo tiempo. Dejar que la palabra discierna nuestro corazón. Dejar que la palabra de Dios evalúe nuestro corazón. Y asimismo, si alguien se siente alejado, rechazado por Dios, con incredulidad, endurecido, no te desanimes, no te desconfíes. En el versículo 16 dice que sabemos que tenemos un sumo sacerdote mejor que intercede por nosotros, conoce nuestras debilidades, él vivió en carne propia como humano igual que nosotros y él está dispuesto pronto para socorrer. Pronto para socorrer. ¿Socorrer de qué? De las tentaciones de la incredulidad, de las tentaciones del endurecimiento de corazón, de las tentaciones de la desobediencia. Él está dispuesto pronto para socorrer. Lo que Dios nos quiere llevar con estas palabras es entender que el Evangelio no solamente es llevar el nombre, no solamente es escuchar, sino entender su palabra, conocer su palabra. El problema más grande que los hermanos en aquellas épocas cuando se ha escrito esta carta, ellos enfrentaban que muchos escuchaban el mensaje de Cristo, pero no los obedecían, no los entendían o no los aceptaban. Ellos más estaban centrados en las tradiciones del judaísmo, más ellos estaban concentrados en hacer ritualismo de aquellas épocas del Antiguo Testamento, pero menos acercarse a Dios por medio de Cristo. Ellos no valoraban. Ellos además, conociendo, sabiendo la palabra, querían retroceder, despreciar el Evangelio y ser salvo cumpliendo lo que se mandaba en el Antiguo Testamento, como decía, ¿no? Cumpliendo estas leyes te salvarás. Y muchos de aquellos hermanos querían retroceder hacia atrás. O sea, rebelarse contra el Evangelio endurece. No creer el Evangelio endurece el corazón. Y eso es muy peligroso porque la palabra advierte, en el capítulo 3 hemos visto,
que cómo los israelitas han pasado los 40 años en el desierto. Advierte para no caer, para no sufrir como ellos. En este tiempo no estamos peregrinando físicamente, pero sí espiritualmente. Así como los israelitas vagaban 40 años, así en el corazón, en el pensamiento, muchos hermanos también pueden estar vagando en sus corazones sin entender el propósito, sin encontrar la paz, la seguridad en el corazón. Porque lo que Dios quiere hoy es que alcancemos la paz interna, alcancemos la seguridad en Dios, la completa seguridad en su camino para llegar a la patria celestial. Pero ¿cómo un cristiano, siendo rebelde, incrédulo, duro de corazón, puede llegar si desobedece a causa de estos malos hábitos que posee en el corazón? Pero la esperanza está ahí, que Cristo es la única esperanza, porque acerquémonos confiadamente. Cuando dice confiadamente, debemos tener la fe. Alguien puede decir, pero que yo tanto he fallado al Señor, yo fallé mucho, creo que Dios no me va a aceptar o no me va a escuchar mis oraciones. O sea, la gente puede pensar muchas cosas en sí, pero la palabra nos dice que debemos acercarnos, tal cual somos, confiar. Él conoce nuestras debilidades. Él está dispuesto para socorrer cuando tu corazón se endurece. Él está dispuesto para socorrer cuando la incredulidad quiere atacarte y volverte ciego. Dios está dispuesto para socorrer en los momentos difíciles, cuando te sientes cansado en el interior. Sí, físicamente comemos, tenemos la fuerza, vivimos bien, pero muchas veces en este tiempo los cristianos estamos cansados en el interior y algunos todavía no son conscientes de esto. Y cuando queremos explicar la palabra de Dios, no los entiende, no los acepta, no es consciente. Entonces, nosotros debemos confiar a la palabra, como dice en versículos 12 del capítulo 4, que la única palabra puede discernir lo profundo. La palabra de Dios puede motivar a la reflexión, dar la ocasión para que la humanidad piense en sus errores y piense en el Evangelio, piense en Dios. Y en esta mañana, estas palabras yo quiero compartir. Como iglesia de Cristo, debemos reconocer que algún momento hemos sido incrédulos, a pesar de que somos cristianos, a pesar de que tenemos años de trayectoria en este camino. Además de esto, debemos reconocer que un cristiano endurece no porque está lejos de Dios, endurece aún escuchando el mensaje de Dios. O sea, mientras escucha el mensaje, peor endurece su corazón. No acepta la reprensión, no acepta la corrección. Entonces ahí se nota que su corazón está endurecido. Cuando uno no acepta la corrección, algunos dicen que la palabra de Dios es muy fuerte. Algunos no están de acuerdo con el mensaje de Dios. La palabra es tocante, chocante, entonces algunos dicen no y tratan de ignorar y pasar por alto. No se dejan penetrar o no se dejan escudriñar el corazón. Entonces ahí muestra el endurecimiento de corazón. Pero a pesar que la humanidad es de duro corazón, rebelde, incrédulo, Dios sigue siendo lo mismo. Tal como Dios creó el universo, el mismo Dios sigue siendo mismo. El mismo Dios creó en el momento al ser humano, Dios sigue siendo mismo. El mismo Cristo que ha muerto en la cruz, mostró su amor muriendo, sigue siendo el mismo Cristo, el mismo amor, ofreciendo a la humanidad. A pesar que el hombre falla, Dios
invita, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que Dios tenga misericordia. Porque lo que Dios quiere de nosotros es que alcancemos la paz interior, la seguridad interior. Alcancemos esa estabilidad en Dios, la firmeza, como dice su palabra, la firmeza en Cristo. Si un momento está animado y otro momento desanimado, significa que no tiene la estabilidad y debemos nosotros acudir tal cual somos, solo presentarnos ante el Señor. Quiero decirte, hermano y hermana, que la palabra de Dios no solamente es para escuchar, es para entender, es para dejarse llevar con la palabra. Además de esto, la Escritura nos advierte que las experiencias que los israelitas, los 40 años que han pasado, para los cristianos de hoy debe ser un ejemplo, no para juzgar cómo ellos han pasado, cómo provocaron la ira a Dios, no para juzgar, no para buscar sus debilidades, sino para entender a través de esas historias nosotros cómo podemos mejorar, en qué debemos cuidarnos, de qué debemos cuidarnos para no caer en las mismas tentaciones que los israelitas han caído en los 40 años. Y aquí la palabra nos dice, si un cristiano no acepta la exhortación, la corrección, si un cristiano se vuelve incrédulo, desobediente a su palabra y endurece el corazón, pueden ser riesgosas en la vida espiritual, está arriesgando su vida espiritual. Si alguien ha pasado estos momentos, etapas de la vida cristiana, hoy te invito, como dice en versículo 16, acerquémonos pues confiadamente. No pierdas la fe, a pesar que has pasado muchas etapas de la vida cristiana, pero nunca pierdas la fe. Sigue confiando, porque el Dios sigue siendo el mismo Dios, no ha cambiado. Y en esta mañana, antes de llevar nuestro corazón, nuestro pensamiento a Dios, quiero decirte algo muy importante. Como humano, debemos aprender de los errores de los demás. No solamente buscar sus defectos, errores y juzgarlas. A veces eh, los errores, por ejemplo, en la Biblia encontramos cómo los israelitas han pasado. Esto nos enseña que en este tiempo nosotros debemos aprender de aquellas experiencias para no caer en las mismas tentaciones. Y así también la Biblia nos enseña, a pesar de todo, que el ser humano solo no puede. No puede salir de esto. Si el corazón está endurecido con incredulidad desobediente, cansado espiritualmente del interior, vagando simplemente, no sabe lo que hace en la iglesia, no tiene un propósito, no tiene un objetivo, solamente asiste en la congregación, pero no sabe lo que va a hacer, no tiene una meta clara, en su corazón está vagando. Y eso no debe ser así. Hoy es el tiempo para buscar y preguntar a Dios, Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué soy cristiano? ¿Y para qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo? Y preguntarse, Señor, examíname. ¿En qué momento yo fui incrédulo? ¿Cuáles son las causas del endurecimiento del corazón? Socórreme. Eso debe ser la oración en este tiempo. Muchos cristianos llegan a ser inconscientes. Cuando a un cristiano endurecido le enseñas, le explicas, aunque le presentes un montón de ejemplos, no te va a entender.
¿Por qué no lo entiende? Porque está enceguecido por la incredulidad. Y la palabra de Dios dice, ¿cuántas veces hemos ofendido a Dios? Y Dios sigue pensando en nosotros. Algún momento hemos dejado de pensar en Dios, pero Dios sigue pensando en nosotros. Dios sigue hablando a nosotros. Y cada día, de muchas maneras nos habla. Muchas veces Dios nos habla. Y por causa del endurecimiento del corazón, no le hemos escuchado su llamado, no hemos obedecido. De todo eso hay que pedir al Señor perdón y decir, Señor, te he fallado. Vamos a orar en este tiempo. Acompáñame. Quiero elevar mi humilde oración. Reconozco como humano que a esta palabra no lo puedo discutir. Cuando más llego a comprender la palabra, más debo humillarme. Cuando más llego a entender la palabra, debo más ser humilde. Es lo que Dios, lo que me dice, me exige en su Santa Escritura. Y acompáñame a orar en esta mañana de esta manera, así para poder que Dios obre, que Dios restaure cada corazón. Y queremos que Dios more en todo tiempo y nosotros también queremos vivir confiadamente y de esta manera encontrar el reposo en el corazón, la paz, la seguridad interior. Vamos a orar al Señor en este momento. Dios Todopoderoso, te doy gracias, bendito sea tu nombre. No tengo palabras, Señor, no sé qué decir. Pero una cosa sé, que tú eres Dios, que nada hay oculto, aunque nosotros somos muchas veces inconscientes de muchas cosas. Pues pensamos que estamos bien, pero Señor, tú escudriñas todo, lo sabes todo. En esta mañana una cosa te pido, la experiencia de Israel, cómo ha sido en aquellas épocas. Dios, tú has permitido, has probado, pero ellos solo se enojaron, se quejaron, no creyeron. No queremos caer en la misma tentación. Socórrenos en esta mañana. Ayúdame en mi incredulidad. Socórreme, Señor. No me dejes caer la incredulidad que los israelitas tuvieron. Socórreme, Señor, ahora mismo. Tú eres mi pronto auxilio. A pesar de todo, Señor, tú sigues amando. Hoy me decido y reconozco cuánto valor tiene la humanidad. Por eso has muerto en la cruz. Señor, si algún momento no he aceptado la corrección de mis hermanos prójimos, de alguien de tus siervos, en esta mañana acepto, Señor, tus correcciones. Si tú me corriges a través de tu palabra, me corriges a través de los demás, de los líderes, acepto, Señor, que mi persona necesita más por aprender. Necesita, Señor, más por mejorar. Y reconocemos, Dios mío, y así también todos los auditorios, Padre Santo, que van escuchando, bendígalos sus vidas. También socorre. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Ayúdanos, te pedimos tu protección. Padre Santo, la honra y la gloria sea para ti. Y Señor, en todo tiempo tú lo vas a guiarnos. Confiamos, Señor, gracias por tu amor. Tú conoces nuestras debilidades. Tú sabes perfectamente cuál es la lucha que hoy luchamos, Padre mío. Y así también tu socorro viene. La honra y la gloria sea para ti, Señor,
haz tu voluntad de nosotros. Gracias por darnos ese entendimiento. Ahora, Señor, por delante hemos reflexionado. Debemos cuidarnos, Señor, de aquellas tentaciones de endurecimiento e incredulidad de la desobediencia. Ese espíritu, Señor, esté lejos de nosotros y tu Espíritu Santo nos ilumine y nos someta a su voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, hermanos, hermanas. Con mucha humildad no puedo discutir a la palabra de Dios a la luz de las Escrituras. Yo me encuentro sorprendido, me encuentro totalmente pensativo que la palabra de Dios me llega muchas veces a la inconsciencia de mi vida. Y cada vez que leo la Biblia me descubre la profundidad de mi corazón y cada vez más tengo que acercarme, humillarme ante el Señor. Seguramente cada uno de ustedes debe evaluarse que nuestra vida no depende de nosotros, sino depende de Dios. Y en esta mañana quiero bendecir una vez más sus vidas y gracias por acompañarnos este breve tiempo. Y Dios mediante también estaremos compartiendo la palabra de Dios. Muchas bendiciones, hermanos, hermanas.